Mari Compuche. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides otra vez a otro nuevo capítulo de eso que leyó en el título. Mucha gente en Chile comenzaba a comprender que aquello de la meritocracia era una mentira. El 90% de las personas que nacen ricas mueren ricas, aunque no trabajen ni un solo día y hereden la empresa del papá. Mientras el 90% de los que nacen pobres mueren pobres, aunque se rompan el lomo trabajando de sol a sol desde los 10 años. Esa es la historia de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. La mayoría gente de mucho esfuerzo, llegadas desde el campo a la ciudad en busca de mejores tratos. Es la historia de tu mamá, que siguió el consejo de libros de emprendimiento y se puso con su carrito de comida, y que a los pocos días llegaron los pacos y le tiraron toda la basura y se la llevaron detenida. Mientras los ricos evaden impuestos, se casan entre primos para mantener sus privilegios, reciben sueldos con números impronunciables y se sientan en sus mesas a decirle a sus 10 sirvientas que los comunistas quieren todo gratis. Hoy, en una nueva radiografía de Chile, vemos esta fractura. ¿Y qué fractura? Son múltiples fracturas. El loco está agónico y plagado con garrapatas con corbata que se están carcomiendo todo. Mis disculpas a las garrapatas por compararlas con la clase política y burguesa. Sin más, allá vamos. De más está decir que, como dice el título, es un capítulo 3. Eso significa que hay otros capítulos anteriores. Si no los has visto, abre una nueva pestaña y míralos antes de ver este video. El día 20 de octubre pasaría a la historia como el día en que el psicópata de Piñera declararía la guerra contra el pueblo. Para él, un enemigo poderoso. Y llamaría a una supuesta unidad, y a que gente de ese pueblo condene la violencia, es decir, que condene su propia autodefensa. No faltó quien se puso su chaleco amarillo y el resto es historia del video anterior. El estado de emergencia, como les gusta llamar al tiempo de libre genocidio de los militares, se había extendido a 9 de las 16 regiones del país, y familias quedaban destrozadas por las muertes de sus miembros, quienes pasarían a formar parte de la memoria colectiva en esta lucha sin rostro. En estos días justamente es que comienzan a aparecer cuerpos calcinados en los supermercados incendiados. La prensa oficial se apresuró a mencionar de que se trataría de saqueadores que no alcanzaron a salir, debido a que los perversos manifestantes los habían incendiado con gente y todo. Lo curioso es que los cuerpos tenían orificios de bala desde antes de las quemaduras. Los asesinatos de la dictadura de Piñera no eran ni son muy selectivos. No partió buscando líderes ni cabecillas de partido, ya que la revolución no tiene ese orden, no posee una orgánica centralizada ni una disputa de poder. Así es que las balas apuntan a cualquier ojo, para que estemos aterrados viendo cómo podemos ser quizás él o la siguiente. La valentía era la única opción que nos quedaba para resistir y confrontar. Para el día 21 de octubre la consigna nueva era renuncia a Piñera y fuera los milicos. La gente seguía en las calles sin escuelas ni universidades a las que ir. Se llamaba el paro generalizado. La línea 1 del metro, que es la que conecta el barrio de la clase alta con el centro de la capital, se abre parcialmente hasta bien temprano, para que la declaración de guerra de Piñera no sea una excusa para dejar de producir dinero a las empresas. En estos días el rol de las ferias libres en los barrios populares es importante, como una opción a quienes hacían largas filas en los supermercados que lograban abrir sus puertas por unos instantes. Los almacenes de barrio, que siempre se vieron amenazados por las grandes cadenas de supermercados, lograron vender sus productos en la mayoría de los casos manteniendo los precios. El día 22, el delincuente Piñera pide perdón, aunque esto no significa que las fuerzas cocainómanas de orden dejen de matar. Es como ese abuelo machista que le pegaba a nuestra abuela y le pedía perdón al otro día, pero no dejaba de violentarla. Este abuelo despreciable era Piñera. Y en lugar de un ramo de flores, este llegaba con un paquete de medidas, que no hacían más que mostrar su nula intención de analizar las demandas sociales. En este paquete se incluían alza del 20% de las pensiones más bajas a gente jubilada. Eso es un poco más de 20.000 pesos. $24, lo que te alcanza para un par de medicamentos o para pagar el agua. Y si tienes sobre 74 años, se incrementa un poco desde el año 2022. En este paquete además aparece el congelamiento de tarifas de electricidad. Pero ya no sirve todo eso si no hay justicia por los muertos y las muertas. No sirve eso si aún persiste el mismo modelo. Así que esta vez las migajas de Piñera no tuvieron el efecto apaciguador que esperaba y persiste el llamado a una huelga general. Por estos días se supo que la estación de metro Baquedano en Santiago, una de las estaciones más transitadas, ubicada a un costado de la famosa Plaza Baquedano, punto de convergencia para las protestas, fue usada como centro de tortura por parte de los pacos.
Un compañero relató su experiencia en el lugar, en cuya estación se encuentra una comisaría, que si bien debieran tener cámaras de seguridad, esta no tenía. Nunca tuvo. Se localizaba en un punto ciego, según declaró más tarde el juez a cargo. El joven que fue torturado en el lugar indicó que se escuchaban gritos de auxilio. Se supo además de detenidos colgados en un sector con latones. Este compañero tuvo que cerrar sus redes sociales debido a amenazas de muerte. Estamos hablando de sesiones de tortura, al más puro estilo de la DINA y de la CNI, que operaban en dictadura de Pinochet. Tristemente, la estación de metro Baquedano no sería el único centro de tortura. Esos días comienza a sonar fuerte la consigna hasta que la dignidad se haga costumbre. En un país donde la vida digna, que es un derecho básico, no es una costumbre. La vida indigna nos lleva a la indignación. Claro, un grupo privilegiado agrede nuestro derecho más básico de forma sistemática. Y tal como indicaba la esposa de Piñera, Cecilia Morel, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Esta casta social comienza a ver amenazados sus privilegios, asumiendo incluso ellos mismos que existe una clase privilegiada y por consiguiente una clase que debe partirse el lomo para sustentar esos privilegios. Pero, ¿qué tipo de privilegio? Estamos hablando de la esposa de un señor que debiera estar preso hace mucho tiempo, si hubiera ley pareja, como se dice. Preso no por saquear un hervidor, preso por malversación por el caso del Banco de Talca, lo que significó la fuga de Piñera. Hablamos también de lo que se llamó el negocio del siglo, las acciones de LAN, el caso de Minera Dominga y no olvidemos el maltrato de Piñera a sus trabajadores de la empresa LAN Chile, como el caso del asistente de vuelo Gina Ampuero, quien accidentalmente pisó a Piñera, quien tenía su pierna estirada hacia el pasillo. Según el relato, Piñera le dijo que le iba a enseñar cómo se pisaba y le dio tremendo pisotón, quedando ella con 2 falanges fracturadas. Una mujer constantemente agredida por su jefe por su sobrepeso, humillada, siendo pesada antes de cada vuelo. Gina terminó optando por el suicidio. Piñera siempre fue un delincuente. Si yo me saco un paquete de galletas en el supermercado, lo más probable es que aquellos que se pusieron el chaleco amarillo me amarren desnudo a un poste y me golpeen. A eso le llamaban detenciones ciudadanas. Me llevarían a un juicio y hasta podría arriesgar cárcel. Pero gente como Piñera, gente de su estamento social, pueden robar estatuas de plazas públicas, tergiversar fondos, estafar, matar, robar. Tras haber sido declarado culpable en un primer juicio, Martín Larraín, hijo del expresidente de Renovación Nacional, hoy fue declarado inocente en un segundo proceso. Los jueces consideraron que no había pruebas suficientes para acreditar que la muerte de Hernán Canales fuera resultado de una conducción en estado de ebriedad ni de haber invadido la berma. Es, por lo tanto, absuelto, quedará con su hoja de vida limpia y recibirá de vuelta su licencia de conducir. Y la clase política y su prensa nos dirán que debemos ser benevolentes cuando ellos cometen este tipo de delitos. Los hacen presidentes o les tildan de exitosos en los negocios. A lo mucho los mandan a una clase de ética. Pues la cárcel, amigos y amigas, está hecha solamente para los y las pobres. Jamás un rico va a pisar ese lugar. Jamás un rico va a ser quemado vivo en una cárcel de San Miguel. Estamos hablando de privilegios. Y esa gente ahora teme perderlos. El pueblo, hastiado de este tipo de injusticias, salió a las calles el 25 de octubre y solo en Santiago se cuentan más de 1,5 millones de personas en una movilización histórica por su convocatoria. No obstante, la masividad y la pasividad de esa marcha le dio tribuna a la prensa y a Piñera para que le bajaran el perfil. Las noticias se centraron en la pasividad y no en el trasfondo. La TV se encargó de hacer un contraste entre la marcha pacífica, con tintes de carnaval, y la rabia organizada. Los rubios de la televisión se atrevieron a decirnos cuál era la forma en que debíamos manifestarnos y sacaron a relucir su "no es la forma", que tan replicada era por mucha gente. No es la forma. Ya, pero no es la forma. No es la forma. No es la forma. No es la... espera, esa sí es la forma. En estos casos, el gobierno no se intimida. Si repasamos la historia reciente, veremos que esto ya pasó. Año 2006, 2011, 2013, el paro de profesores y todos los que quieras. Los transformamos en una fiesta. Nos desgastamos y no pasó nada más.
había que guardar las celebraciones para cuando existan reales triunfos. Recordemos que el 2011 el movimiento estudiantil fue disuelto, aprovechando el shock tras la muerte del conductor de televisión Felipe Camiroaga y otras personas, entre ellas el hermano de la ministra de Educación Marcela Cubillos, Felipe Cubillos. Por cierto, hijo del ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet. Tras esta gran marcha y aprovechando su pasividad, Piñera se sube al carro de la victoria e incluso es capaz de decir que ha escuchado las demandas del pueblo y que la marcha era por la unidad de la gente y su gobierno para levantar Chile. Lo ve como el fin de las movilizaciones y el pie inicial para su plan de normalización, su operación Tranquilidad, su plan Aquí no pasó nada. Y el día 27 Piñera anunció el levantamiento del estado de emergencia. Los milicos se devuelven a los cuarteles dejando su huella de sangre en las calles en cada región. Las cifras de muerte llegan a unas 20 personas y la ONU anuncia una misión investigadora por violación a los derechos humanos. ¿Recién ahora? Sí, recién ahora. Tras 8 días de aguantarnos ver a los milicos en la calle y ver a la prensa oficial blanqueando su imagen. Así es que el día 28 el plan Aquí no pasó nada comienza a llevarse a cabo. Los niños fachos y canutos comienzan a limpiar las calles. Borraron cualquier renuncia a Piñera culiao, renuncia a Chadwick, aquí se tortura, de las paredes. Los políticos vociferaban que tanto ellos como el pueblo estaban unidos sufriendo por Chile. Pray for the retail. Volvamos a la normalidad. Personajes de la televisión de la calaña de Matías del Río, unidos para la insensibilización sobre muertes y violaciones. Hubo una mujer que prende fuego a una sucursal bancaria en la comuna de Providencia, aquí en Santiago. ¿Quién es ella? Es la pregunta que hoy muchos se hacen y la buscan por causar, y así lo demuestran estas imágenes, el inicio del incendio que el jueves afectó a una sucursal. La buscan por causar, y así lo demuestran estas imágenes, el inicio del incendio que el jueves afectó. Que no hay que estar enojados porque nos han matado desde la Macarena Valdés, Catrillanca, hasta las muertes de esta semana. Pero tranquilidad, todos unidos, desactivando el estallido social. Pero no, porque la normalidad de la que ellos hablan es justamente el problema. La normalidad de la buena ondita frente al oasis de la desigualdad y el terrorismo de Estado. La normalidad de que Piñera y Chadwick, a quien no hemos tocado aún, siguieran en el poder. La normalidad que querían sellar sobre la sangre de quienes entregaron su vida y sus ojos por la dignidad de su pueblo. ¿Ojo? Sí. El Chile policial luce su nuevo récord mundial de pérdida de ojos en manos de los pacos. En solo un par de semanas se logró superar el récord construido por el nefasto Estado de Israel en varios años frente a Palestina. La normalidad en este momento es la sepultura de las demandas en Chile. No se puede hablar de justicia mientras Piñera y Chadwick sigan como si nada, sin juicio y castigo, como el que se nos da a los pobres a veces por el solo hecho de ser pobres. Juicio y castigo para los criminales que levantaron sus armas contra el pueblo, mientras que el único militar que fue amonestado fue aquel que valiente lanzó su fusil al suelo y se negó a disparar a su pueblo. El resto muy bien desayunando en casita esperando el día del desfile por las glorias del ejército. Antes de seguir con la cronología es necesario tocarle las pezuñas a Andrés Chadwick, porque hasta ahora en esta serie ha pasado desapercibido. Es el tipo este de la foto, primo de Sebastián Piñera, militante del partido UDI, fundado por el ya mencionado en esta serie Jaime Guzmán. Sí, el facho nerd. Partió siendo parte del grupo de los 77 jovencitos de bien que le juraron amor eterno a Pinochet en el acto de Chacarillas. No olvidemos que en 2005 este sujeto además fue mencionado entre las personas que apoyaban los servicios secretos de adoctrinamiento que se daban en Colonia Dignidad, lugar en donde Jaime Guzmán daba clases a los futuros dirigentes del partido UDI. Colonia Dignidad, un enclave fundado por el ex soldado nazi Paul Schaeffer, un asesino y violador de menores. El lugar operó como centro de torturas en la dictadura. Chadwick fue ministro de Interior y Seguridad Pública en los dos gobiernos de Piñera. Fue el responsable por el montaje y asesinato del Peñi Huaychafe Camilo Catrillanca, además responsable político por las violaciones a los derechos humanos en estas movilizaciones. Podemos ver su sonrisa sádica cuando le muestran las fotos de los y las asesinadas en las revueltas, y aquí cuando anuncian que los milicos saldrían a la calle. El 28 de octubre, Piñera, en su operación Todo está bien, no ha pasado nada, cambia a 8 de sus 24 ministros, aunque en la mayoría de los casos se trató simplemente de cambiarlos de asiento y de cargo. Sacó a su primo Andrés Chadwick y fue reemplazado por Gonzalo Blumen, militante de Evópoli, partido político que entre sus fundadores cuenta con Felipe Kast, hijo del Chicago Boys que te mencioné en el primer capítulo de esta serie, Miguel Kast, y sobrino del nazi amante del Twitter José Antonio Kast. ¿Qué tanto puede mejorar la situación con Gonzalo Blumen
quien además pasó por las filas del programa juvenil de la Fundación Jaime Guzmán. Sí que nos pena ese nombre, ¿ah? Su fan club lloraba porque le rompieron su memorial. 30 de octubre. Las empresas depredadoras y extractivistas esperaban con ansias a que se realizara la PEC en Chile, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Esta cooperación consiste en entregar facilidades a grupos económicos como Monsanto, entre otros, pasando a llevar la soberanía de los pueblos con sus tratados de libre comercio y con su privatización de todo. Además, se realizaría la COP25, Conferencia de las Partes por el Cambio Climático, muy relacionado en todo caso con la PEC. Sin embargo, se opta por no realizar ninguna de las dos en Chile, lo que le dio mucha penita a las empresas, pues no estarían en la vitrina del mundo por sus foros de grupos económicos, sino que lo estarían por el descontento del pueblo con el modelo chileno, al cual le gustaba lucir Chile, como ese tipo lleno de músculos pero que está lleno de esteroides. Piñera aprovecha la jornada para recordarnos que escuchó las demandas y que no va a renunciar. Habla de paz y unidad, pero la represión no se detiene, así que la lucha tampoco. El pueblo en Chile recordó su raíz mapuche, y no era para pedir la beca indígena, sino que para olvidar la palabra rendición. Si bien no tenemos un ejército más allá de nuestra primera línea, que al fin comenzaba a ser aplaudida tras años de ser vista como el simple lumpen, tras años de que el hipismo los entregara a la policía cada vez que podían. Si bien no tenemos sus armas, ni sus tanquetas, la pelea callejera se da igual. Muchos recursos tendrán, pero ellos no tienen nuestra creatividad, que es destructora, demoledora de esa normalidad, esa aniquilación simbólica de los íconos del poder, los simbolismos de la colonización y de nuestra opresión. Las cabezas de las estatuas comenzaron a rodar. Comienza la refundación de plazas, la abolición de esos héroes que mandaron a pobres a morir en sus guerras económicas. Comienzan a abrirse las grandes alamedas, teñidas de sangre, en donde mañana quizás muera la tiranía y en donde esperemos el capitalismo y el colonialismo den sus últimos suspiros. También el patriarcado. La lucha sigue. Y por supuesto que nuestra serie también. Así es que mantente atento y atenta al próximo capítulo y espero que pronto estemos hablando sobre el triunfo de este pueblo, al que le arrancaron los ojos. Así es que mínimo que podamos nosotros abrir los nuestros. Peucayal con Pugueno. Ningún lugar, ningún tiempo, ninguna circunstancia, ningún contexto justifica atropellos a los derechos humanos. Yo estoy convencido que si tuviésemos la oportunidad, que nunca tenemos en este mundo, de repetir la historia, la inmensa mayoría actuaríamos con mucho mayor grandeza, sabiduría, prudencia. Por ejemplo, yo estoy seguro que la izquierda no insistiría en el camino de la violencia como un instrumento legítimo para conquistar el poder. Yo estoy seguro que la derecha tendría un mucho mayor compromiso y respeto por los derechos humanos. Gracias a Dios, todos hemos aprendido lecciones.